Capítulo 1. La primera lágrima negra. La lluvia golpeaba los tejados del pequeño pueblo como un tambor interminable, pero dentro de la vieja iglesia, un silencio espeso lo cubría todo. Aquella noche nadie podría haber imaginado que algo extraordinario iba a despertar entre los muros antiguos. María, con las manos temblorosas y la túnica empapada de lluvia, se arrodilló frente al altar. Susurraba una oración que apenas recordaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue entonces cuando lo vio. Una gota oscura, más negra que la noche que la rodeaba, comenzó a deslizarse lentamente por la madera tallada del altar. María contuvo el aliento. La gota brillaba con una luz propia, reflejando algo que no podía ser humano. Sombras de secretos, de pecados, de deseos prohibidos. El aroma era extraño, pegajoso, y tenía un leve olor a hierro y aceite quemado. La gota tocó la palma de María y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. No era solo aceite. Era como si cada poro de su piel absorbiera historias que no le pertenecían, recuerdos ajenos, confesiones no dichas. Sus labios temblaron y un suspiro casi inaudible escapó de su garganta, mezclándose con el eco de la lluvia. Al fondo de la iglesia, los bancos vacíos parecían observarla, testigos silenciosos de algo que no había ocurrido en siglos. El altar, esa madera que había visto generaciones de feligreses, ahora lloraba con vida propia. Cada gota era un mensaje, un juicio silencioso que penetraba directo en el corazón de quien se atreviera a mirar. María sintió un impulso de retroceder, pero sus rodillas estaban clavadas al suelo, como si raíces invisibles la ataran al misterio del altar. Entonces una voz surgió, no de boca de nadie, sino de dentro de su cabeza. Tu pecado es mío, tu deseo es mío, tu miedo es mío. La voz era suave y terrible a la vez, y la hizo estremecerse. Al abrir los ojos vio imágenes. Su madre mintiendo a su padre, su hermano robando pequeñas monedas, secretos enterrados en cada rincón de su casa. Cada escena la envolvía con un frío que helaba la sangre. María comprendió con un terror absoluto que el altar no lloraba por compasión, sino para mostrar la verdad que todos escondían y que nadie podría ignorar. Un relámpago iluminó la iglesia y María vio algo más. El aceite negro formaba símbolos que no entendía, pero que parecían moverse, respirar, casi susurrarle su destino. Y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. Aquella primera lágrima negra no era el fin, sino el comienzo de algo que cambiaría para siempre a su pueblo y a todos los que se atrevieran a acercarse al altar. El altar lloraba, y cada lágrima prometía revelar lo más oscuro del alma humana. Capítulo 2. El sacerdote y el secreto. El viento aullaba fuera de la iglesia, arrastrando hojas muertas y susurros que parecían pertenecer a otro tiempo. El nuevo sacerdote, el padre Joaquín, había llegado al pueblo apenas hacía 3 días con su sotana impecable y un semblante tranquilo que contrastaba con la antigua inquietud que flotaba en el aire. Sin embargo, desde su primera misa, había sentido algo extraño en aquel altar, algo que no podía explicar con fe ni con lógica. Esa noche, decidido a investigar, encendió una vela frente al altar. El aceite negro, aún húmedo de la última aparición, parecía más intenso bajo la luz temblorosa. Joaquín extendió la mano, pero justo antes de tocarlo, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El aceite parecía respirar, ondulando lentamente como si tuviera vida propia. Esto no es obra de hombres, ni de Dios, murmuró para sí, su voz temblando apenas perceptiblemente. Y entonces lo vio. Un pequeño libro escondido en un compartimento secreto del altar, cubierto de polvo y telarañas. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían símbolos extraños y anotaciones en tinta roja que parecían moverse ante sus ojos, como si quisieran revelarle algo. El corazón de Joaquín latía con fuerza mientras leía. Allí se narraban eventos pasados, siglos atrás, de fieles que habían confiado sus secretos al altar. Y como cada confesión no revelada, cada deseo oculto y cada pecado enterrado había sido absorbido por el aceite negro. Lo peor no era solo la maldición del altar. Cada pecado olvidado cobraba vida propia, regresando con un poder que ni el tiempo ni la muerte podían extinguir. Una ráfaga de frío le heló la nuca. Al levantar la vista, vio la sombra de un hombre mayor que nunca había estado allí, observándolo desde un rincón oscuro. La figura permaneció inmóvil y aunque Joaquín intentó acercarse, sus pies parecían anclados al suelo. El aire estaba cargado de un olor metálico y dulce, y de pronto escuchó un susurro. No todos los secretos deben ser revelados, pero todos serán juzgados. Sacudiendo la cabeza, Joaquín cerró el libro con cuidado. Sabía que aquel altar no era solo un objeto sagrado, era un espejo que reflejaba las culpas de todos, un juez silencioso y despiadado. Pero una pregunta lo atormentaba.
Si el aceite negro podía mostrar los pecados de otros, ¿podría también revelar los suyos propios? En ese momento una sombra pasó sobre el altar y una gota de aceite negro cayó frente a él. Al mirarla, vio un recuerdo enterrado de su propia juventud, una promesa rota, una traición que aún lo perseguía. Su corazón se encogió. El altar no solo juzgaba a los demás, ahora lo llamaba a él. Joaquín entendió que aquel lugar no perdonaba. Cada visitante que se arrodillara frente al altar no solo expondría sus secretos, sino que también quedaría atrapado en una red de revelaciones y misterios que podría consumirlo. Y mientras la vela temblaba, proyectando sombras que parecían murmurar su nombre, supo que había cruzado un umbral del que no podría volver. El altar lloraba aceite negro, y el sacerdote acababa de descubrir que su secreto era solo el principio. Capítulo 3. Voces entre las sombras. La luna estaba cubierta por nubes densas y negras, y la iglesia parecía respirar con un pulso propio. Esa noche, el aire estaba cargado de un silencio tan profundo que incluso los latidos del corazón resonaban como tambores en la madera vieja. María, todavía temblando por la primera lágrima negra que había tocado su mano, regresó al altar, atraída por una fuerza que no comprendía. Al cruzar la puerta escuchó por primera vez las voces. Al principio eran susurros casi imperceptibles, entremezclados con el eco de la lluvia golpeando los vitrales. Pero poco a poco se hicieron más claras, pronunciando palabras que parecían salir de la misma oscuridad. Ven, revela, confiesa, tu deseo. María retrocedió, pero sus pies estaban como pegados al suelo. Las sombras de la iglesia comenzaron a moverse, ondulando suavemente, y en cada movimiento aparecían rostros de los feligreses que alguna vez habían estado allí. Todos ellos parecían atrapados entre el mundo real y un reino más oscuro, sus ojos fijos en ella, pidiéndole que entendiera algo que iba más allá de la razón. El altar lloraba aceite negro otra vez, pero esta vez las gotas caían con un ritmo hipnótico, casi musical. Cada gota que tocaba el suelo parecía formar palabras en el aire, como si el aceite tuviera un lenguaje propio. María se dio cuenta de que las voces no eran solo susurros, eran los secretos y deseos reprimidos de todos los que habían rezado allí. ¿Qué quieren de mí?, murmuró, pero la voz que respondió no era humana. Era grave, suave y terrible. No queremos nada, solo recordarte que nada se oculta para siempre. De repente la iglesia se llenó de imágenes. La cara de su madre, que escondía mentiras, su hermano atrapado en pequeñas traiciones, incluso ella misma frente a decisiones que había ocultado incluso a sí misma. Cada sombra, cada susurro, parecía juzgarla y llamarla a confesar lo que siempre había negado. María se arrodilló, temblando mientras sentía que algo invisible la envolvía. La voz continuó, ahora más insistente, recorriendo cada rincón de su mente. El pecado que niegas, la culpa que ocultas, todo será visto. Todo será henchido. Entonces algo nuevo ocurrió. Las sombras comenzaron a susurrarle directamente. No hablaban al oído sino dentro de su cabeza, con un eco que parecía conocer cada pensamiento, cada miedo y cada deseo prohibido. La experiencia era dolorosa y fascinante a la vez. Su corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada del altar. Al final de la noche, exhausta y aterrorizada, María comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Aquel altar no solo lloraba aceite negro, hablaba con las almas de todos los que se atrevían a acercarse a él, revelando secretos, temores y deseos que nadie más podía conocer. Y cada secreto descubierto, cada voz escuchada, la acercaba más a un misterio que quizá nunca podría comprender del todo. La iglesia permanecía en silencio, pero las sombras se movían aún, recordándole que las voces entre las sombras nunca descansan. Capítulo 4. La confesión imposible. La tormenta rugía afuera, haciendo que los vitrales antiguos vibraran con cada golpe de viento. Dentro de la iglesia, la luz de las velas temblaba y proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas, como si la propia piedra respirara. Nadie podía escuchar los pasos de los feligreses que se acercaban al altar, excepto una figura que se arrodilló lentamente temblando. Don Ernesto, el hombre más respetado del pueblo. Al intentar abrir los labios para confesar su pecado, nada salió. La voz se le quedó atrapada en la garganta, como si algo invisible apretara su pecho. Frente al altar, el aceite negro brillaba con un resplandor ominoso y una gota cayó sobre su mano temblorosa. Al tocarla, un frío paralizante recorrió su cuerpo y vio, por un instante, imágenes de su vida, mentiras cuidadosamente tejidas, traiciones silenciosas, deseos ocultos que había enterrado incluso de sí mismo. El miedo lo dominaba, pero no podía apartar la mirada.
El altar parecía mirarlo con ojos que solo existían en la oscuridad, juzgando cada pensamiento, cada intención que había escondido durante años. Y entonces lo escuchó, no con los oídos, sino dentro de su mente. No puedes huir, todo será revelado. Intentó respirar, pero un nudo invisible lo asfixiaba. La iglesia estaba llena de susurros, cada uno más insistente que el anterior, recordándole pecados que creía olvidados. Las velas se inclinaron como si el viento hubiera tomado vida propia, y la sombra del altar se alargó hasta tocarlo. Don Ernesto comprendió que aquella confesión no era como cualquier otra. Era una exigencia del propio altar, y no permitiría que ocultara nada. Sus recuerdos se entrelazaron con visiones de otros habitantes del pueblo, todos atrapados en la misma prisión de secretos. Vio a su esposa con mentiras disfrazadas de cariño, a su hijo con culpas que nunca se atrevió a compartir, y a sí mismo, enfrentando decisiones que lo habían marcado para siempre. Cada visión lo quemaba desde dentro, y el aceite negro parecía intensificar su dolor, subrayando la imposibilidad de esconder la verdad. Finalmente, con un grito ahogado que resonó en las paredes de piedra, don Ernesto cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por el terror absoluto de enfrentar lo que nunca había confesado. El altar, implacable, lo absorbía, mostrando que ninguna fachada, ninguna mentira cuidadosamente construida podía resistirse a su juicio silencioso. La confesión imposible no era un acto voluntario. Era un encuentro con la verdad que uno más temía enfrentar. La certeza de que cada pecado oculto, cada deseo reprimido, estaba registrado en la memoria oscura del altar, y que ninguna alma podía escapar de su mirada negra y líquida. Esa noche, la iglesia no volvió a ser la misma. Don Ernesto quedó marcado, y los ecos de su fracaso resonaron en cada sombra, recordando a todos los que entrarían después que el altar no perdona, no olvida, y nunca olvida los secretos que cada uno lleva dentro. Capítulo 5. El reflejo del pecado, el amanecer, no llegó aquel día. La niebla se había adueñado del pueblo, y la iglesia parecía emerger de un mar gris y silencioso. Los feligreses que se acercaban sentían un frío que calaba hasta los huesos, como si la propia piedra del templo absorbiera la vida que los rodeaba. Aquella mañana, nadie imaginaba que el altar comenzaría a revelar algo aún más profundo y oscuro que las confesiones imposibles de don Ernesto. Lucía, una joven conocida por su curiosidad insaciable, entró sola en la iglesia. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación. Al cruzar el umbral, vio el altar llorar nuevamente, goteando aceite negro que brillaba como un espejo líquido. Y fue entonces cuando ocurrió. El reflejo de Lucía en las gotas no era ella misma. En el aceite, su imagen se distorsionaba, mostrando no solo su rostro, sino actos que había cometido en secreto, deseos que jamás había confesado. La joven se estremeció. En el reflejo, veía a su madre mintiendo a su padre, a amigos traicionándose silenciosamente, y a sí misma traicionando su propia conciencia. Cada pecado se proyectaba con una claridad aterradora, y el aceite negro parecía susurrar: «Esto es lo que eres, esto es lo que escondes». Lucía trató de apartar la mirada, pero sus ojos estaban atrapados. El altar no solo mostraba su pecado, sino los de todos los que alguna vez habían pasado por allí. Cada gota de aceite era un portal a los secretos ocultos, a los miedos enterrados y a los deseos prohibidos. La iglesia, silenciosa hasta entonces, se llenó de murmullos apagados, como si los reflejos estuvieran hablando entre ellos, compartiendo historias de culpa y traición. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía cuando el aceite comenzó a moverse por sí mismo, formando símbolos que se retorcían y se entrelazaban en la madera del altar. La joven comprendió que aquel lugar no era un simple objeto sagrado, era un espejo del alma, un juez que no necesitaba palabras para castigar. De pronto su propio reflejo habló, no con labios sino con el peso de su conciencia. No puedes esconder lo que sabes que es tuyo. El pecado siempre vuelve. Lucía sintió como un vacío se abría bajo sus pies, como si la iglesia misma quisiera devorarla por su curiosidad y su silencio. En un gesto desesperado, intentó tocar el aceite, y en ese instante todas las imágenes se mezclaron, su vida, la de su familia, la de todo el pueblo. La línea entre realidad y reflejo se desvaneció. Lucía entendió que el altar no perdonaba ni juzgaba a medias. Mostraba la verdad completa y la grababa en cada gota negra que caía. Cuando salió de la iglesia, sus ojos aún temblaban y sus manos olían a aceite negro. Nunca podría olvidar lo que había visto y sabía que el reflejo del pecado la acompañaría siempre. Porque aquel altar no solo lloraba aceite, revelaba la esencia más oscura de cada alma, y cada visitante que lo miraba quedaba marcado por la verdad que no podía negar. Capítulo 6. La noche de los lamentos, la noche cayó como un manto negro sobre el pueblo.
y la iglesia parecía respirar con un ritmo propio, lento y ominoso. Las campanas dejaron de sonar y la lluvia cesó, dejando un silencio que era casi insoportable. Aquella noche los lamentos comenzaron. Primero suaves, apenas perceptibles, como susurros que se escurren entre los bancos de madera. Luego crecieron hasta convertirse en un coro de desesperación que helaba la sangre. María, todavía marcada por su encuentro con las voces entre las sombras, regresó a la iglesia arrastrando los pies. Al entrar, vio que el altar lloraba aceite negro como nunca antes. Las gotas caían con un ritmo frenético, formando charcos que reflejaban escenas que ningún ojo mortal debería ver. Cada gota parecía contener un lamento, una súplica, un secreto que había permanecido oculto durante generaciones. De repente, los murmullos se hicieron voces claras. Don Ernesto, que intentaba mantener la compostura, gritó al ver aparecer figuras espectrales en los pasillos, almas de los fieles atrapadas por sus propios pecados, repitiendo eternamente los errores que habían cometido. La iglesia se llenó de sombras que lloraban, susurraban y chillaban al mismo tiempo, mientras el aceite negro caía sobre los bancos, las paredes, incluso sobre los pies de los vivos. María quiso huir, pero sus rodillas la traicionaron. Una voz resonó dentro de su cabeza, más clara que nunca. El lamento es tuyo también, lo llevas desde el día en que naciste. Cada palabra parecía desgarrarle el alma, recordándole momentos de culpa, de traición y de deseo reprimido. No solo escuchaba los lamentos de otros, sentía como cada alma atrapada la tocaba, le mostraba sus miedos y sus secretos más oscuros. El padre Joaquín, que había seguido a María en silencio, vio cómo el aceite negro comenzaba a formar símbolos en el aire, moviéndose como serpientes vivientes. Los símbolos giraban y se retorcían, proyectando imágenes de los aldeanos, algunos llorando por sus pecados, otros gritando por ayuda. La iglesia, que hasta ese momento parecía un refugio, se había transformado en un tribunal de sombras donde cada pecado era juzgado, y cada lamento era una sentencia. Un relámpago iluminó el altar, y María vio algo que la paralizó. El aceite negro había tomado la forma de su propia sombra, con ojos que la miraban con reproche y compasión al mismo tiempo. La sombra susurró: no puedes escapar. Cada lágrima que ignoras regresa a ti. Cuando finalmente amaneció, los lamentos cesaron, pero la iglesia quedó impregnada de un eco inquietante. Nadie habló, pero todos sabían que habían sido testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, el altar no solo había llorado aceite negro, había tejido los lamentos del pueblo en una red de juicio y verdad que ninguna alma podría olvidar. María comprendió, con un miedo absoluto, que cada noche traería más lamentos, más visiones, y que el altar estaba vivo, observando, recordando y esperando. Capítulo 7. El sacrificio oculto. El amanecer no trajo alivio, sino una luz enfermiza, amarillenta, que parecía filtrarse desde el mismo infierno. La iglesia olía a cera derretida y a metal oxidado, como si la sangre hubiese impregnado las paredes. Nadie se atrevía a entrar, excepto María. Algo la llamaba, una voz que no era voz, un impulso que no nacía del miedo sino de una curiosidad que rozaba la locura. Al cruzar el umbral, el aire se volvió pesado. El altar aún lloraba aceite negro, pero esta vez las lágrimas caían con ritmo, como si siguieran una melodía antigua. María se acercó, y entre las sombras vio algo que antes no estaba allí, una puerta pequeña, tallada en piedra, justo detrás del altar. No debía existir. Ningún plano de la iglesia hablaba de ella. La tocó con los dedos temblorosos. Estaba tibia. Y entonces, sin empujarla, se abrió. Un suspiro frío emergió desde la oscuridad, acompañado de un coro ahogado, como si cientos de almas exhalaran al mismo tiempo. Dentro había una escalera que descendía hacia el vientre de la tierra. María bajó, una vela en mano, mientras el aceite goteaba desde el techo, marcando el camino. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas y rostros tallados que parecían observarla. Al final de la escalera, un pequeño santuario se abría ante ella, una capilla subterránea, cubierta de símbolos prohibidos y de retratos antiguos de sacerdotes que no figuraban en ningún registro. En el centro, un altar de piedra. Sobre él, un libro encadenado y una copa vacía. María lo tocó. La piedra estaba manchada con algo oscuro, seco, como sangre. Al abrir el libro, una frase escrita con tinta roja le saltó a los ojos. El cuerpo se ofrece, el alma se sella, y el altar respira con quien se atreve a creer. Un escalofrío le recorrió la espalda. En ese instante, escuchó pasos detrás de ella. Don Ernesto y el padre Joaquín habían bajado también, alertados por la ausencia de María. Cuando vieron el altar, sus rostros palidecieron. «Esto no es nuevo», susurró el sacerdote.
Esta iglesia fue construida sobre un lugar de penitencia, donde se ofrecían sacrificios para mantener la fe viva. María lo miró horrorizada. ¿Sacrificios humanos? Joaquín asintió sin poder apartar la vista del altar. Creían que si el altar dejaba de beber sangre, Dios dejaría de escuchar. Un temblor sacudió el suelo. La copa sobre la piedra comenzó a llenarse sola, lentamente, con el mismo aceite negro que lloraba el altar superior. Las inscripciones en las paredes brillaron con un resplandor carmesí. Una voz resonó desde las profundidades. El pacto nunca terminó. Falta uno, falta ella. El aceite empezó a fluir hacia los pies de María, formando un círculo que la aprisionaba. Intentó retroceder, pero sus piernas se negaron a moverse. Don Ernesto corrió hacia ella, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. El padre Joaquín levantó su crucifijo, gritando oraciones que se perdieron entre los ecos del subsuelo. El libro se cerró de golpe y la copa vibró. El aceite se tornó rojo, brillante, casi vivo. María, con lágrimas en los ojos, comprendió lo que el altar quería: una nueva ofrenda. Afuera las campanas comenzaron a sonar solas, 1, 2, 3 veces. Cada tañido era un recordatorio de que el sacrificio oculto había despertado, y el altar volvería a respirar. Capítulo 8. La sangre del altar, la iglesia entera parecía respirar. No era imaginación. Las velas temblaban sin viento y cada sombra se movía al ritmo de un pulso oculto bajo las piedras. María seguía atrapada en el círculo de aceite rojo, y el padre Joaquín, arrodillado frente al altar subterráneo, murmuraba oraciones que no pertenecían a ningún libro santo. «Padre, ¿qué está haciendo?», gritó don Ernesto sangrando por la frente. Joaquín no respondió. Sus ojos brillantes bajo la luz de la vela parecían no pertenecerle. En su rostro había una mezcla de devoción y terror, como quien reza a un Dios que ya no lo escucha, pero aún lo posee. El aceite comenzó a hervir. Su olor era insoportable, mezcla de incienso y carne podrida. De pronto, las imágenes talladas en las paredes cobraron movimiento. Los rostros abrían la boca, las manos extendidas pedían algo. «Sangre». «No puedo detenerlo», susurró Joaquín temblando. «El altar reconoce la línea de aquellos que lo sellaron. Y yo soy el último». María lo miró incrédula. «¿Usted sabía esto? ¿Sabía lo que el altar esconde?». El sacerdote la miró con lágrimas oscuras cayendo por sus mejillas. «Mi familia fundó esta iglesia hace siglos. Mi abuelo me contó que un milagro la sostuvo. El altar lloraba aceite que curaba los males del pueblo, pero nunca me dijo el precio». El suelo volvió a estremecerse. El libro encadenado se abrió solo, y las páginas pasaron solas, deteniéndose en una oración escrita con letras que parecían sangrar. «Para sellar el dolor, uno de la línea debe ofrecer su vida, don Ernesto». Horrorizado gritó: «No lo haga, padre. Hay otra manera». Pero Joaquín ya había tomado la copa. La levantó frente al altar, su voz quebrada. «In manus tuas domine». María intentó correr hacia él, pero el aceite la mantuvo inmóvil. El sacerdote tomó un cuchillo pequeño, antiguo, grabado con símbolos que parecían moverse bajo la luz. Sin vacilar, lo hundió en su propia palma, dejando caer la sangre dentro de la copa. El altar respondió con un gemido largo, húmedo, casi humano. Las lágrimas de aceite negro se detuvieron, y por un instante todo pareció calmarse. Entonces el aceite en el suelo comenzó a subir como si tuviera vida propia, envolviendo el cuerpo del sacerdote. Su piel se ennegreció, sus venas ardieron de luz carmesí. Joaquín gritó no de dolor sino de revelación. «¡No es muerte!», jadeó. «Es pacto. El altar no quiere sangre, quiere volver a hablar». El aire se partió en un rugido. Las velas se apagaron todas a la vez, y del centro del altar surgió algo. Una figura humana hecha de aceite, con los ojos blancos como ceniza. María sintió que su corazón se detenía. La figura extendió una mano hacia ella. «María», dijo con la voz del padre Joaquín, pero más profunda, más antigua. «El altar ha elegido un nuevo guardián». El aceite la tocó, y todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, estaba sola. El altar estaba seco, las paredes silenciosas, pero en el suelo la copa seguía llena. Dentro no había aceite, había sangre. Capítulo 9. El guardián del aceite María despertó con la boca seca y un sabor metálico entre los labios. La iglesia estaba en silencio, pero el aire pesaba como si acabara de presenciar una misa prohibida. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde que el padre Joaquín desapareció entre las sombras del altar, ni cómo había sobrevivido. Solo sabía una cosa: el aceite negro ya no lloraba, o al menos no donde todos podían verlo. Sus manos temblaban mientras intentaba encender una vela. En su piel había marcas oscuras, como filamentos que se extendían desde las venas, pulsando con cada latido. Cuando la cera encendió la penumbra, algo en el reflejo del cáliz la hizo detenerse. Dentro de la copa ya no había sangre. Había aceite,
y en la superficie una sombra se movía. «María», susurró una voz desde dentro del líquido espeso. «¿Me escuchas?». La vela cayó de sus dedos. Era la voz de Joaquín. «Padre», dijo apenas con la garganta apretada. «No me busques en la carne», respondió la voz. «Estoy donde el altar respira». El aceite comenzó a agitarse y una gota saltó hacia su muñeca, absorbiéndose lentamente. De inmediato una visión la invadió. Joaquín arrodillado ante una figura sin rostro, rodeado de fuego y cánticos antiguos. Una cadena negra se enroscaba en su pecho y una frase ardía en el aire. «Solo el guardián mantiene viva la fe, aunque muera en ella». María gritó y cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, estaba en el banco de la iglesia, el cáliz frente a ella, inmóvil. Afuera, el amanecer teñía los vitrales de rojo. Durante los días siguientes intentó huir. Pero cada vez que se alejaba, su cuerpo la traicionaba. Sangraba por las manos, oía campanas donde no había campanario y en sus sueños Joaquín le hablaba. «No puedes huir de la unción, María. El altar te eligió». Una noche, al volver al templo, encontró el aceite brotando de nuevo. No del altar, sino del suelo, como si las raíces de la tierra lloraran. Las figuras de los santos tenían lágrimas oscuras en el rostro y el crucifijo principal, el del Cristo de madera, parecía respirar. «¿Qué quieres de mí?», gritó entre sollozos. La voz respondió ahora más fuerte, resonando dentro de su cabeza y en las paredes. «Quiero que escuches lo que yo no pude callar. El altar fue creado para contener el pecado del pueblo, no para eliminarlo. Y cuando la fe se marchita, el aceite se convierte en carne. Las velas se apagaron una a una. En el suelo las manchas de aceite comenzaron a formar símbolos que se movían. María cayó de rodillas sintiendo el líquido subir por sus brazos, cubriéndola hasta llegar a sus labios. Era caliente, vivo. En ese momento comprendió. El guardián no era quien cuidaba el altar, sino quien se convertía en él. Sus ojos se ennegrecieron. Las campanas sonaron aunque nadie las tocara. Y por primera vez en siglos, el altar no lloró aceite negro, porque el aceite ya tenía rostro. Capítulo 10. La misa del cuerpo viviente. Nadie recordaba quién había corrido la voz. Pero una semana después del milagro, el pueblo entero acudió a la iglesia. El rumor decía que el altar ya no lloraba aceite negro, sino que ahora emanaba un perfume dulce, sanador, capaz de curar heridas y redimir almas. Las campanas repicaban solas al amanecer, y cada tañido parecía invocar algo que dormía bajo la tierra. María los vio llegar desde el confesionario. Su rostro estaba pálido, sus manos cubiertas por guantes para ocultar las venas oscuras que se extendían como raíces bajo su piel. En su interior la voz de Joaquín murmuraba con calma. «Recíbelos, hija. El altar necesita ser honrado. La fe debe tener cuerpo». El templo se llenó de murmullos, velas y oraciones improvisadas. La gente se arrodillaba ante el altar, y cuando tocaban la piedra sentían un calor que les recorría el alma. Algunos lloraban, otros reían, convencidos de presenciar un signo divino. Pero María lo sabía. No era Dios quien respondía. El aceite comenzó a fluir de nuevo, invisible a los ojos de los fieles, pero ella lo veía. Salía desde debajo de su falda, reptando como serpientes líquidas, extendiéndose hasta los pies de cada creyente. Y al tocarlos, dejaban una marca diminuta, como una quemadura. Un niño, el hijo de don Ernesto, se acercó al altar con una flor. «Madre María», le dijo con inocencia, «¿por qué el aceite huele tan bonito ahora?». Ella sonrió con ternura, aunque por dentro algo se rompía. «Porque alguien tuvo que sangrar para que dejara de oler a muerte, hijo». El silencio cayó sobre ella después de esa frase. Nadie entendió, pero el aire cambió. El Cristo de madera sobre el altar comenzó a gotear aceite negro desde sus ojos. Las velas se encendieron todas al mismo tiempo, y del cáliz que nadie había tocado surgió una voz que hizo temblar las bancas. «El cuerpo ha vuelto. La misa puede comenzar». Los fieles cayeron de rodillas, confundidos entre el miedo y la fe. María sintió como el aceite subía por sus piernas, trepando bajo la ropa, caliente, vivo. Sus labios se movieron sin su permiso. «Hoc est corpus meum», susurró. El templo entero resonó con un eco profundo, casi orgánico. Las paredes respiraban, los vitrales vibraban con luz roja y el altar latía como un corazón. María extendió las manos y del centro de su pecho brotó una fina línea de aceite brillante. Cada gota caía sobre las cabezas de los creyentes, y ellos lloraban creyendo que era bendición. Pero dentro de ella, Joaquín habló con una voz que ya no era humana. «Ahora entiendes, hija. No hay fe sin carne. No hay altar sin cuerpo». María gritó, pero su voz se mezcló con el cántico que todos repetían sin saber por qué. El aceite siguió fluyendo, formando una cruz luminosa sobre el suelo. Cuando el canto cesó, los fieles abrieron los ojos. El altar brillaba. María ya no estaba,
Solo quedaba una estatua de piedra negra en su lugar, con los ojos cerrados y las manos extendidas, como en un eterno ofrecimiento. De su pecho una lágrima espesa descendía lentamente. Aceite negro. Capítulo 11. La estatua que respiraba al anochecer. Decían que desde la noche de la misa, la estatua de María nunca volvió a ser igual. De día parecía inofensiva, una figura de piedra negra serena con las manos extendidas como invitando al perdón. Pero al caer el sol, cuando las campanas tocaban las 6 sin que nadie las moviera, el aire en la iglesia cambiaba. Los fieles juraban haber visto el pecho de la estatua levantarse suavemente, como si respirara. Nadie se atrevía a entrar solo después del anochecer. Sin embargo, el pueblo seguía acudiendo, convencido de que en ella habitaba un nuevo milagro. Los enfermos mejoraban, las vacas parían sin dolor, los pozos secos desde hacía años comenzaron a llenarse de agua que olía a incienso. El nombre de Santa María del Aceite se expandió por los pueblos cercanos. La iglesia, antes olvidada, se convirtió en santuario, pero don Ernesto no dormía tranquilo. Cada noche escuchaba golpes huecos bajo la tierra, como si algo dentro del altar quisiera salir. Y un día, mientras rezaba en silencio, vio algo imposible. Una lágrima descendiendo por la mejilla de piedra de la estatua. No era agua, era aceite negro. María, susurró temblando. ¿Sigues ahí? La estatua abrió lentamente los labios. Un gemido ahogado llenó la nave. Don Ernesto cayó de rodillas paralizado. De la boca de piedra salió una voz suave y rota, como un eco arrastrado desde otro mundo. No debieron creer, no debieron tocar. El aceite comenzó a fluir desde las grietas de la estatua, extendiéndose por el suelo. La piedra se resquebrajaba, pero en lugar de romperse parecía mudar de piel. Debajo de la capa de piedra algo palpitaba. Algo vivo. Esa noche, todo el pueblo oyó el sonido, un suspiro colectivo que salió desde la iglesia y se mezcló con el viento. Los animales huyeron. Las campanas repicaron sin cesar. Y los más viejos reconocieron el olor. No era incienso, era sangre mezclada con aceite. Cuando don Ernesto volvió al amanecer, la puerta del templo estaba entreabierta. Dentro, las bancas estaban cubiertas de huellas negras, como si decenas de pies descalzos hubieran caminado por ellas. La estatua ya no estaba sobre el altar. Estaba de pie frente a él. Su piel, ahora carne oscura y brillante, respiraba con lentitud. Los ojos, cerrados la víspera, se abrieron revelando un blanco vacío, y de su pecho emanaba una luz tenue como el resplandor de una vela moribunda. «María», susurró Ernesto entre lágrimas. «¿Qué te hicieron?» Ella lo miró, y por un instante su rostro fue el de la mujer que amó la fe más que su propia vida. Pero su voz ya no le pertenecía. «El altar me tomó para volver a creer, y ahora necesita más fe para seguir vivo». El anciano retrocedió horrorizado. Fuera el pueblo comenzaba a reunirse, atraído por el canto que ahora salía de los labios de María. Era dulce, devoto, insoportable. Un rezo sin palabras que hacía sangrar los oídos y las almas. Los fieles entraron en procesión, uno por uno, cayendo de rodillas frente a ella. María levantó las manos y del techo comenzó a llover aceite. Cada gota que tocaba la piel de un creyente se absorbía lentamente, marcándolo con una cruz oscura sobre el pecho. Don Ernesto comprendió demasiado tarde que no era un milagro. Era una comunión viva, y el altar por fin tenía su rebaño. Capítulo 12. El silencio que olía a incienso y pecado. La madrugada cayó sobre el convento como una manta húmeda, ahogando cada sonido, cada pensamiento. Solo el eco del incienso ardiendo llenaba los pasillos, con ese aroma denso que parecía mezclarse con algo más, con el miedo. Sor Clara se arrodilló ante el altar mayor temblando. Frente a ella la figura del Cristo parecía viva. Los ojos del crucifijo, vacíos y oscuros, seguían cada uno de sus movimientos. Había algo distinto esa noche. El cuerpo de Cristo parecía más humano, más cercano. «Demasiado. ¿Qué quieres de mí?», susurró ella apenas audible con los labios temblorosos. Una gota cayó desde el rostro de la figura sagrada. No era cera, ni agua bendita. Era sangre, espesa, tibia. Al caer sobre el altar, formó letras que Clara reconoció al instante. «Tu voz es mi castigo». El órgano del coro comenzó a sonar sin manos que lo tocaran. Una melodía lenta, casi sensual, llenó la capilla con un ritmo que parecía respirar. Las velas se apagaron una a una, dejando solo la luz del crucifijo, que ardía con un resplandor carmesí. Clara intentó levantarse, pero el aire se volvió denso, pesado como el deseo reprimido. Una voz dulce y masculina le habló desde el altar. «No reces más. Las oraciones no apagan lo que encendiste dentro de mí». Ella miró hacia arriba, horrorizada, y vio cómo los labios del Cristo se movían lentamente.
Cada palabra era un suspiro caliente, cada sílaba un temblor que recorría su piel. El cuerpo crucificado comenzó a desprenderse de la madera, con los clavos cayendo uno por uno. Su figura descendió, arrastrando una mezcla de santidad y carne viva, y sus pies tocaron el suelo con un sonido húmedo. Sor Clara retrocedió, pero el Cristo, ahora hombre, la tomó de las manos con una ternura que quemaba. Su toque dejó marcas brillantes, como fuego bendito. «Si el deseo es pecado», susurró él, acercando su rostro al de ella, «entonces tú eres mi confesión». Las campanas del convento comenzaron a sonar, aunque nadie las movía. El eco retumbó en todo el pueblo, despertando a los fieles, quienes aseguraron haber oído una voz mezclada con el tañido metálico. Una voz que decía: «El silencio también reza, y a veces también peca». A la mañana siguiente el altar estaba vacío. Ni el cuerpo del Cristo ni Sor Clara aparecieron jamás. Solo quedó un crucifijo nuevo, recién tallado, con un detalle perturbador. Los labios del Cristo estaban entreabiertos, y de ellos salía un hilo de incienso que olía a carne. Epílogo. En el último nombre dicen que el altar fue sellado. Dicen que el aceite negro dejó de fluir. Mienten. Yo estuve allí cuando lo cubrieron con mármol bendecido y rezos en latín. Yo escuché como el aceite seguía goteando, lento, espeso, como si el altar respirara aún. Nadie quiso admitirlo, pero el sonido no era de aceite. Era de algo vivo. Han pasado 3 noches desde entonces, y el olor sigue en mi piel. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, escucho los nombres. Sus nombres. Los que el padre Rodrigo intentó borrar del libro. Los que el aceite había escrito por sí solo. Esta madrugada me atreví a volver. La iglesia estaba vacía, el aire pesado. Caminé hasta el altar y debajo del mármol escuché un suspiro. No humano, no divino, algo entre los dos. El mármol comenzó a sudar aceite negro. Lo toqué, frío, viscoso. Y entonces oí mi nombre, mi propio nombre, pronunciado con una voz que parecía salir de mi garganta, pero no era mía. Tú abriste las páginas, tú lo invocaste. Ahora tú serás el altar. No sé si grité, solo recuerdo que el suelo se abrió y el aceite subió por mis piernas, como raíces oscuras buscando un corazón. Intenté rezar, pero las palabras se deshicieron en mi boca. Padre, Hijo, Espíritu. Ya no responden. Solo Él, el que llora por dentro del altar, me escucha. Dicen que mañana reabrirán la iglesia para las misas del domingo. Nadie sabrá que debajo del mármol hay carne, que el aceite negro ya no viene del altar, sino de mí. Si dices esto, no digas mi nombre en voz alta. El altar lo escucha, y cada nombre nuevo es una lágrima más en su oscuridad.